conocen la historia de Ruth? Los jóvenes me contaron unas versiones muy interesantes hace poco en un viaje, ya os las contaré en otro momento porque hoy tengo que ser rápida. Pero Noemí llegó un momento que falleció su esposo y después fallecieron sus hijos y se quedó ella sola con sus 2 nueras. Y entonces ella había ido a vivir a Moab junto con su familia, pero ya no le quedaba nada en Moab, solamente le quedaban sus nueras que eran moabitas. Así que ella dijo, no, voy a volver a Belén, ¿verdad? Y voy a volver a donde está, pues todos los judíos, donde estaban sus parientes, porque ya no le quedaba nada más en esa tierra extranjera. Y en el momento en el que ella decidió volver, dice la Biblia que emprendieron el viaje con ella, ¿quiénes? Las nueras. ¿Y cómo se llamaban las nueras? Ruth y Orfa. Y la Biblia dice que es el libro de ¿quién? ¿O es el libro de Orfa? No, porque la Biblia recuerda a la que siguió firme, y la que siguió firme de las 2 fue Ruth, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 14 del capítulo 1. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Vamos a leerlo juntos. A la de 3, 1, 2, 3. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Y después dice así, le dijo, porque Noemí le dijo a ellas, ya no tengo nada que daros, ya no me quedan hijos para que os caséis con ellos. Volved y quedaos vosotras en vuestra tierra y yo haré camino de vuelta a la casa de Belén. Entonces Orfa le dijo, vale, muy bien suegra, hasta luego, un besito y me voy. Pero Ruth no, Ruth se aferró con firmeza y ahora veremos por qué. Entonces Ruth le dijo, a donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Yo voy a leer esto una vez más y lo voy a leer a las personas a las que Dios me ha dicho que se la lea, que es a mis papás. A donde vosotros vayáis, yo iré. Donde quiera que viváis, yo viviré. Vuestro pueblo será mi pueblo y vuestro Dios será mi Dios. Donde moriré, donde muráis, yo moriré, porque no voy a estar lejos de vosotros nunca. Que el Señor me castigue si permito que algo me separe de vosotros. ¿Sabéis? Ruth sabía a quién Dios la había conectado. Ruth sabía a quién tenía que seguir. Cuando tú entiendes a quién tienes que seguir, alcanzas el futuro que Dios tiene para ti. Si no sabes cuál es el siguiente paso que tienes que dar, sigue las huellas de las personas a las que Dios te ha conectado. Si yo tengo clarísimo que si hay algún momento en mi vida que no sé cuál es el siguiente paso que tengo que dar, simplemente voy a caminar detrás de las huellas de mis papás y sé que ahí voy a estar segura. Entonces, eso es lo que quiero desafiarte en el día de hoy. A lo mejor estás diciendo, Señor, yo no sé a dónde ir, no sé a dónde volver. Sigue las huellas de las personas que Dios ha puesto delante de ti para que estés conectado. Y deja atrás a aquellos que no están en el plan de Dios para tu vida. El Señor tiene un propósito, el Señor quiere bendecirte, pero tienes que aferrarte como lo hizo Ruth. Orfa había también convivido con Noemí muchos años, era su nuera, se había sentado a la mesa, había reído con ella, había compartido el pan, pero Orfa estaba más comprometida con la tierra, con Moab, con sus costumbres, que con Noemí.
Hay mucha gente que no consigue seguir en el propósito de Dios, no consigue estar permanente en una iglesia plantado porque está más arraigado a las costumbres del mundo, de los placeres, y no consiguen decir no, basta. Quieren vivir una vida doble, no se puede. ¿Quién eres tú en el día de hoy? ¿Eres Ruth o eres Orfa? Eres aquella que va a ser recordada como una mujer virtuosa, porque dice la Biblia que Booz, su futuro marido, dijo de ella: todo el mundo sabe que eres una mujer virtuosa, porque ella fue la que fue valiente, la que se movió. Ayer estaba escuchando una palabra de un pastor que es una bendición, y él decía: todas las cosas que Dios hace están en movimiento. Todas las cosas que Dios ha creado, los planetas están en movimiento. Nosotros estamos en movimiento. Nuestra sangre está en movimiento. El corazón late. Tú escuchas pum, 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 pum. Y ahí está el movimiento. ¿Y qué pasa si se para? Morimos. Si tú paras de moverte espiritualmente, mueres. Necesitamos estar en movimiento. Orfa decidió parar. Ruth decidió moverse. La que decidió moverse y la que decidió crecer y la que decidió salir de su comodidad, de su tierra, de su parentela, para aferrarse a una mujer que no tenía nada que darle, vivió el propósito de Dios para su vida. Aleluya. Tienes que decidir moverte. Sal de tu comodidad. Esos son los dos tipos de personas. Y aquellas personas que se han marchado de tu vida, que se han marchado de nuestra iglesia, que se han marchado de la vida de mis papás. Muchos han venido aquí, aquí ha pasado miles de personas, pero aquí permanecen los que sí tienen que ver con nuestro futuro y nuestro propósito, ¿verdad? Aquí están Juan, Rocío, pastores José y pastora Fátima, pastores Carlos y Liliana. Son Rutes fieles a lo largo de años y años. Haya, no haya sol, haya tormenta, firmes. Porque ellos sí saben que caminando detrás de las huellas del hombre y de la mujer de Dios van a cosechar su futuro en el nombre de Jesús. Y Ruth, dice la Biblia que Ruth trabajó con esmero. Lo podemos ver en el siguiente versículo que está ahí, chicos. Ella llegó a la tierra de Belén y ahí había un hombre que era un hombre muy rico, que además era pariente del marido, no, que queda, suena mal, del difunto marido de Noemí. E era hijo de Raab. Y era hijo de Raab, La prostituta del muro que cambió su historia también. cambió su historia y recibió los mensajeros de Dios. Así es. Pocas mujeres que entraron en la genealogía de Jesús que se recuerdan, como Raab y Ruth, que venían de fuera, ¿verdad? Entonces, ahí ella llegó y su suegra le dijo: bueno, tienes que trabajar, porque Noemí, ya imagino que sería una señora anciana y Ruth era joven. Entonces Ruth se fue al campo a recoger trigo para poder sostener y sustentar a su suegra. Ella trabajaba arduamente, y dice la Biblia que Booz, el dueño de las tierras, dice así: entonces Booz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allí? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Ella trabajaba con esmero, porque tú empiezas a seguir detrás de los hombres y las mujeres de Dios, las personas que tú sabes que tienes que seguir, pero no puedes dejar de trabajar con esmero, porque las cosas no son así. No son así como en el concierto de ayer, ¿no? Aquí mi padre me sorprendió, ahí estaba. No, los que se perdieron en el concierto no saben de qué estoy hablando. Pero las cosas no son así. Las cosas tienen un proceso. Todo en esta vida tiene un proceso. Un embarazo es de 9 meses, ¿verdad? El niño no nace de la noche a la mañana.
Ruth tuvo que trabajar con esmero y yo no sé cuántos años tuvo que trabajar, pero probablemente de sol a sol ella se levantaba y trabajaba, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Esta semana hemos tenido aquí un evento y muchos han venido y han visto que todo estaba muy bonito, pero durante esta semana aquí ha habido gente que ha estado trabajando con mucho esmero y mucho esfuerzo, saliendo de sus trabajos y viniendo aquí para bendecir el lugar que Dios nos ha colocado. Y esas personas que no vamos a estar nombrando porque ellos ya saben quiénes son, pero Dios los va a bendecir. Y no estamos hablando para que tú te sientas mal si no has venido, no, pero al que honra, honra. Y los que estuvieron aquí, que el Señor los bendiga, y así como construyen la casa de Dios, sus hogares sean construidos en el nombre de Jesús. Y seguimos porque voy a ir bien rápido. Entonces, trabaja con esmero, sé fiel en lo poco. ¿Y qué pasa cuando eres fiel en lo poco? Sobre lo mucho el Señor te pone. Seguimos. Entonces dice, cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores: déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanla recogerlas y no la molesten. Y podemos pasar, porque la fidelidad de Ruth desató el favor de Dios sobre su vida. Y yo quería leer esto, y es así: la fidelidad desata favor y el rendir cuentas trae protección, ¿verdad? La fidelidad de Ruth desató favor porque ella, trabajando y siendo fiel a lo largo del tiempo, llamó la atención de Booz, ¿sí? Y eso hizo que Booz diera favor sobre ella. Por favor, no la molestéis. Por favor, dejad que caiga más grano para que ella recoja. Por favor, no le impidáis. Incluso la protegían allí porque era una mujer sola, ¿sí? Pero algo que me llama mucho la atención de la vida de Ruth es que ella seguía a su suegra, a Noemí, y ella prestaba cuentas a Noemí. Mira, hoy he hecho esto, porque Noemí le preguntaba cuando llegaba a casa: ¿qué ha sucedido? ¿Cómo es que has traído tanta comida? Mira, es que Dios derramó favor y Booz hizo tal. O sea, ella le contaba todo. En inglés hay una palabra que no existe en español que se llama accountability, ¿sí? Y Fernanda lo sabe, que Fernanda es muy buena en inglés. Y esto significa prestar cuentas o rendir cuentas. En castellano no hay una palabra, o sí la hay. ¿Hay alguna? ¿Verdad? Que sea así, que sea prestar cuentas o rendir cuentas. ¿Qué es rendir cuentas? Rendir cuentas es cuando alguien, por ejemplo, te manda a hacer algo o te pide que hagas algo, que esa persona no tenga que ir a ti y decir: oye, ¿lo has hecho? No, es que tú vayas: mira, he hecho esto, ¿sí? Porque cuando tienes que estar detrás se hace pesado, ¿verdad? Yo siempre rindo cuentas a mis papás porque son mis padres y mis líderes espirituales, mis padres tanto físicos como espirituales. Ellos saben todo lo que yo hago. Si yo voy de aquí y salgo a la gasolinera, lo saben porque tenemos un grupo de 3 en WhatsApp que además se llama Nosotros 3. Y digo: papá, mamá, salgo de la iglesia y voy a la gasolinera. ¿Y sabéis qué pasa antes de ir a casa? ¿Sabéis qué pasa? Esto que parece una tontería, eso trae protección sobre mi vida, ¿sí? El otro día se lo estaba diciendo a David, porque como muchos sabéis aquí, los líderes al menos lo saben, yo estoy orando con David y yo estamos orando, estamos en una amistad santa, en una amistad. Entonces, sí, porque todas las cosas se hacen delante del Señor de manera correcta, y si no lo sabías, ya lo sabes. David está creciendo en el Señor, está aprendiendo, y yo creo que el Señor lo va a utilizar mucho para su gloria. Y yo a lo mejor le dije el otro día, me acompañó después de aquí a la gasolinera y le dije: David, he avisado a mis padres que estoy en la gasolinera porque eso protege mi vida y protege la tuya. Porque pasa alguien y dice: mira, Aleja, el pastor está allí poniendo gasolina y está aquel chico que va a la iglesia al lado de ella. Mis papás saben todo, absolutamente todo, y eso me protege. Cuando tú rindes cuentas,
hay una protección sobre tu vida que no permite que el enemigo se meta con mentiras, se meta con cosas para molestar. ¿Por qué? Porque tienes una cobertura espiritual. Tú puedes decidir caminar solo, pero caminar solo vas a tener muchos peligros porque el enemigo acecha y si estás solo es muy difícil. Pero cuando tú caminas bajo una protección y una cobertura espiritual, no hay nada que el enemigo pueda hacer que te ataque porque estás rodeado, estás bañado de oración, tu vida está rodeada de oración, tu vida está bañada por la sangre de Jesús y está bañada por las oraciones de sus profetas. Todo lo que tú haces, rinde cuentas no a cualquier persona, porque no le vas a ir contando. Yo no voy rindiendo cuentas aquí a todo el mundo, no tengo que hacerlo. Tengo que rendir cuentas a mis autoridades espirituales, ¿sí? Así que rinde cuentas a tus autoridades espirituales. Joven, rinde cuentas a tu padre y a tu madre, porque la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre y vivirás muchos días en la tierra. Es el único mandamiento que tiene una promesa. Cuando honras a tu padre y a tu madre, el Señor te hará vivir muchos años. Por eso cuando atiendo a una abuelita de 100 años en urgencias, digo: está honrado mucho a sus padres. Bueno, entonces quería decir, sí, y ya la última parte. Cuando tú estás conectado a alguien que el Señor ha dispuesto delante de ti, a lo mejor tú has llegado a la iglesia y tú dices: pero yo a quién estoy conectado, no sé. Pues empieza por un grupo de conexión, ¿no? Vamos a hacer las cosas prácticas. ¿Sabes que yo no tengo a nadie? Empieza con tu grupo de conexión. Busca a alguno de los... Aquí cualquiera que preguntes que lleve algo del logo de la iglesia, de servidor, te puede informar para que te unas a un grupo de conexión. Porque a través de los grupos de conexión, nuestros pastores saben cómo está la gente en general, ¿verdad? Sergio estuvo ingresado en el hospital. ¿Y cómo supieron nuestros pastores que Sergio estaba ingresado en el hospital? A través de la vida de Joel y Maybe, que son sus líderes de grupo de conexión que estuvieron pendientes de él. Eso es lo que hace que estés conectado. Si no sabes con quién, empieza. El primer paso, tu líder de grupo de conexión. Y si tú quieres, no vas a caminar solo. En CPN, si tú quieres, no vas a caminar solo. Si caminas solo, es porque tú quieres, ¿sí? Pero si quieres caminar acompañado, en CPN estarás acompañado. Caminar acompañado incluye rendir cuentas, ¿ok? Esse é o modelo de Jesus, de 2 en 2. Así es. Entonces, Ruth, pasamos al siguiente. Entonces llegó un momento que Noemí le dijo a Ruth: báñate, perfúmate, ponte la ropa más bonita que tengas y preséntate delante de Booz y pídele que redima a nuestra familia. Entonces ella se bañó, se perfumó, hubo una cena ese día con todos los del campo y después por la noche, ya cuando Booz se fue a dormir, dormían en el campo, ella le destapó los pies y se puso a los pies de él tumbada. Y entonces cuando él se despertó, se asustó, vio que había una mujer a sus pies y entonces ella le contó toda la historia y él le contestó: tan cierto como el Señor vive, yo mismo te redimiré. ¿Sabéis lo que significa Booz? Estuve buscando el significado de su nombre y significa fuerza, firmeza y alegría. Y yo estaba pensando todo lo que Ruth había perdido, porque Ruth había perdido la seguridad, había perdido la firmeza cuando perdió a su esposo, ¿verdad? Perdió a su suegro, perdió su tierra, perdió absolutamente todo. Ella ya no tenía nada que le trajera firmeza, seguridad y no tenía alegría, porque probablemente estaba pasando por un proceso de dolor muy intenso. El Señor se lo restituyó a través de la vida de Booz. El Señor trajo a Booz a su vida y Booz le trajo seguridad, le trajo alegría y le trajo firmeza. ¿Y a quién representa Booz? A Jesús. Nosotros, cuando seguimos a los hombres y mujeres de Dios, profetas a los que Dios nos ha conectado, entonces llegaremos a nuestro destino y además tendremos ese encuentro con Jesús,
porque ellos son los que nos guían, ¿verdad? No, ella siguió a Noemí, Noemí la guió a Booz, y Booz representa a Jesús, quien nos redime, quien nos trae alegría, seguridad, firmeza, salvación, esperanza, paz. Absolutamente todo está en la presencia de Jesús. No hay nada que podamos conseguir si no es a través de Él. Y algo que ya llama mucho la atención, y para terminar, es que Ruth, como ha dicho nuestro pastor, fue una de las pocas mujeres que entró en la genealogía de Jesús. ¿La genealogía qué es? ¿Sabéis qué es genealogía? ¿No? ¿Quién lo puede explicar? Claro, la línea, ¿verdad?, de personas que eran los antecesores de Jesús. Sí, dice la palabra de Dios, y tenemos el versículo, ¿podéis pasarlo? Pasamos al siguiente versículo. No, es este, perdón. Vamos a leerlo juntos. Las vecinas decían, las vecinas de Noemí: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Y el rey David fue uno de los antecesores de Jesús. Entonces Ruth, siendo moabita, siendo viuda, siendo extranjera, siendo una sierva en los campos, recogiendo gavillas que caían de lo que recogían los demás, el Señor la levanta como una de las mayores mujeres de la Biblia. ¿Sí? Una de las mayores mujeres de la Biblia, que está incluida en el linaje del Señor Jesús. Entonces no importa de dónde tú vengas, no importa lo que has hecho, no importa lo que hay en tu pasado, lo que importa es lo que haces a partir de hoy en adelante a tu futuro. El Señor tiene ese futuro para ti. Ahora lo que tú tienes que hacer es arrebatarlo. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿He sido rápida?